la clase. Así que te doy un par de minutos. Así que llama a tus amigos, tus chocheras, tu choque y fuga, no sé, para que vengan de una vez, porque voy a cerrar la clase. Y de paso que voy moviendo esto por acá. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. ¿Dónde está? Acá está. Ya, estamos grabando entonces, ya empecemos, jovencitos. Ya, jóvenes, confírmenme si ya se ve la pantalla, la grabación también. Sí, profesor, ya se visualizó. Gracias, chicos. Ya está. A ver. Bien, a todos ustedes, entonces, jovencitos, muy buenas noches. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Quien les habla es el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Y entonces vamos a continuar con el tema de la Revolución Industrial. Veamos, vamos a hablar de la primera Revolución Industrial, ¿ya? Primero de los antecedentes y luego de los factores que conllevaron a que se desarrollara esta primera Revolución Industrial. Muy bien, vamos entonces, jovencitos, para empezar por aquí, los primeros antecedentes. Ya les había comentado, jovencitos, que antes que se diera una revolución industrial, en este caso en Inglaterra, tuvo que darse una revolución agrícola. ¿A qué se refiere con revolución agrícola? A tratar de producir más alimento. Pero, ¿qué es lo que pasó así? O sea, te voy a contar el proceso. Bien, el agro británico de aquella época era pues muy segmentado. La tierra estaba muy dividida. Entonces, ¿qué ocurrió, jovencitos? Empezaron a establecer leyes, bien, en donde tenías que cercar, por ejemplo, tus tierras, ¿ya? Y también demostrar con títulos tu propiedad. Muy bien. Entonces, como muchos no lo hicieron, fueron despojados de sus tierras. Esas tierras fueron compradas por quienes, por inversionistas, y entonces como que va a haber o como que va a formarse pues las grandes haciendas. Esa población que fue despojada, esos campesinos que fueron despojados, van a ir ¿a dónde? Van a ir a la ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a convertir en la mano de obra de la revolución industrial. Entonces, primer aporte que nos da la revolución agrícola, jovencitos, hombres, hombres, ¿ya? Hombres. Luego, si van a producir alimentos, digamos, tenemos 200 hectáreas y hemos sembrado todo de trigo y tenemos, qué sé yo, 1000 toneladas de trigo. No lo vamos a comer todo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a vender. ¿Cuál es el objetivo? Capitalizar. Recuerda, capitalizar.
Entonces, qué sé yo, viene, por ejemplo, un ingeniero y me dice, ¿saben qué? Hemos creado una nueva trilladora que hace el trabajo de 50 hombres. Pero ¿sabes qué? Hay que invertir para poder fabricarla. Muy bien. Siguiente aporte de la revolución agrícola, capital. Ahora, como estamos vendiendo, jovencitos, de nuestra hacienda 1.000 toneladas de trigo, ¿qué estamos dando a la revolución industrial? Alimento. ¿Para quién? Para que se desarrolle, recuerda, esa revolución demográfica. Bien. Ahora, la revolución agrícola, para que siga produciendo más y obviamente invirtiendo menos, ¿qué es lo que había que hacer? Había que comprar maquinarias, trilladoras, segadoras, sembradoras. Entonces, prácticamente, como estos, el campo británico se tecnifica. Hay una mejor selección de semillas, hay rotación de cultivos, se practican, jovencitos, nuevas técnicas de cultivo y todo eso, bien, prácticamente va a producir mayor cantidad de alimentos. Ergo, en conclusión, ¿cuáles son los aportes de la revolución agrícola? Bien, te vas a recordar, jovencitos, de la mnemotecnia macho: mercado, alimento, capital y hombres. Bien, ¿te acuerdas? A ver, dime las iniciales. ¿Cuáles son los aportes de la revolución agrícola a la revolución industrial? Mercado, alimento, capital y hombres. Correcto, muy bien, excelente, chicos. Excelente. Siguiente antecedente, jovencitos. Siguiente antecedente tiene que ver con la revolución demográfica y el crecimiento urbano. Ya sabemos, jovencitos, que se va a dar una migración del campo hacia la ciudad. Bien, va a haber una concentración de personas en las ciudades. Por lo tanto, jovencitos, va a haber un crecimiento urbano. Van a crecer las ciudades. Estos problemas que tiene a veces el Perú, jovencitos, de pueblos jóvenes, que falta el agua, falta la luz, bien, viviendas precarias, ya los europeos lo vivieron, jovencitos, en el siglo XIX y en el siglo XVIII, sobre todo los británicos, ¿ya? Entonces, jovencitos, lo malo, jovencitos, es que en los tugurios, donde prácticamente se concentra la población, recuerda también que crece, pues, digamos, los enfermos, jovencitos, que son afectados, pues, por epidemias, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va a ser un gran problema, jovencitos, la concentración de personas en un muy poco espacio, jovencitos, repito, porque va a favorecer al desarrollo de las enfermedades. Pero claro está, jovencitos, que con el tiempo la planificación que establecen, digamos, las autoridades de Gran Bretaña, poco a poco van a ir solucionando, jovencitos, esos tugurios, van a ir mejorando y darle un urbanismo, pues, a la ciudad. Otro antecedente que vamos a considerar, jovencitos, es el algodón. La primera industria que se desarrolla, inclusive antes de la revolución industrial, antes, o sea, que decir, cuando digo antes, quiere decir, jovencitos, que es antes de que se use, por ejemplo, la máquina de vapor de James Watt. Entonces, ¿qué ocurre, jovencitos? Resulta entonces que Inglaterra tenía dos grandes colonias. Viene, uno era, por ejemplo, la India y otro era Estados Unidos, bueno, las 13 colonias, antes de que se independicen en 1776. Entonces, mediante el esclavismo, estos lugares prácticamente juntos producían algodón abundante y barato. Entonces, cuando se procede a la tecnificación de la fibra, ya había fibra de ovejita, de la ovejita, la mecanización, lamentablemente, jovencitos, no va a ser muy buena para la fibra del carnero, ¿no? De la oveja, porque había que hacer dos procesos, hilado y tejido. Bien, entonces cuando le cambian el material, ¿no? Van a utilizar el algodón, prácticamente, jovencitos, eso dio muy buenos resultados. Entonces se va a desarrollar la industria textil basada justamente en el uso del algodón. Luego, ¿cómo solucionan, jovencitos? Ya hemos visto que con la revolución agrícola prácticamente están solucionando el alimento para la población. Y con la revolución demográfica y el crecimiento urbano, ojo, ¿qué está pasando? Los tugurios hacen que, jovencitos, prosperen las enfermedades. Y había, jovencitos, enfermedades que prácticamente se desarrollaban como epidemias. Bien. Entonces aquí tenemos que aplicar, jovencitos, explicar cómo va a solucionar Inglaterra bien, esta situación, pues, de las enfermedades. ¿Cómo se hace? Gracias a las vacunas.
Bien, gracias a las vacunas, jovencitos. ¿Y quién va a ser el que va a solucionar, jovencitos, o quién va a aplicar las vacunas, jovencitos? Edward Edward Jenner. Jenner. Así es, Edward Edward Young. Jenner. Edward Jenner, ¿ya? ¿Contra qué, jovencitos, fue la primera vacuna? Y jovencitos, creo que ustedes llevan el curso de biología y hay una parte de biología donde enseñan, creo, o aprenden sobre enfermedades, ¿no es Sí, así? profesor. Sí, Correcto, muy bien, listo. 1875. En este caso, Miss Edwards Jenner aplicó la primera vacuna, jovencitos, en 1796, o sea, a finales prácticamente del siglo XVIII. ¿Contra qué aplicó, jovencitos, la primera vacuna? Contra la viruela. Contra la Contra viruela. viruela, contra la viruela, jovencitos. ¿Y cómo logró obtener la vacuna de la viruela? A ver, ustedes que tienen más información acerca de esto. Y me imagino que también sabrás por qué se llama vacuna, ¿verdad? ¿Por qué crees que se llama vacuna? ¿Alguien sabe por qué se les llama vacunas? Aquí, Edward Jenner. ¿Alguien sabe por qué se llaman vacunas? No, es más, recién estoy procesando su pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí. Ay, no estoy bien. Yo sí, tranquila nomás. Tranquila, Estoy tómate en una tecita de examen. manzanilla. Ya, tranquilízate nada más. Mm. Te Ilústreme explico por qué se primero le llama vacuna. por qué se llama vacuna, porque procede de la vaca. ¿De dónde se sacó la primera vacuna? De la vaca. ¿Quién le puso Sí. el nombre de vacuna? Fue Louis Pasteur. Bien. ¿Qué es lo que pasó, jovencitos? Había una enfermedad, la viruela, ¿ya? La viruela, jovencitos, atacaba, pues, ¿no?, a la población. Y resulta que dentro de las observaciones, claro está, de Edward Jenner, vio, por ejemplo, las que ordeñaban vaca, o perdón, la leche de las vacas que fueron afectadas por viruela, no se enfermaban. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sacó Edward Jenner? Sacó, pues, una importante observación sobre este tema. ¿Mm? Ahora, y adivina dónde se aplicaron las primeras vacunas. ¿Ya? Es más, cuando él propone, pues, ¿no?, como forma de control de las enfermedades, ¿no?, que se vacuna a la población, ojo, no le hicieron caso. ¿Sabes dónde le hacen caso, jovencitos? En las colonias de América. ¿Mm? O sea, que una vez más fuimos carne de cañón. Así es, no es la primera vez entonces. Oiga, y como dio resultado, recién se fijaron en Europa, jovencitos, en vacunar a la población. Entonces, tienes alimento para la población, les vacunas, controlas las enfermedades, crecimiento demográfico. Bien, esos son los 4 antecedentes entonces de la revolución industrial. Ahora, para que se desarrollara esta revolución industrial, jovencitos, ¿qué tuvo que darse? Por ejemplo, tuvo que acumular muchísimo capital. ¿Cuáles fueron las fuentes de capital que tuvo Inglaterra para poder invertir en esta revolución industrial? Primero, fácil, ustedes lo pueden reconocer, jovencitos, la revolución agrícola. Hace un momento mencionamos, uno de los aportes de la revolución agrícola, la revolución industrial, ¿qué viene a ser? Capital, capital, ¿ya? Número dos, también lo hemos explicado hace un momento, el desarrollo de la industria textil. De repente lo voy a relacionar con estos cuando, bueno, en este caso con economía del virreinato, ¿ya? Una de las principales, después de la minería, jovencitos, después de la minería, una de las principales actividades que se desarrolla aquí en el virreinato peruano eran los obrajes. ¿Qué fueron los obrajes? ¿Qué fueron los obrajes?
favor, sígame ilustrando. Así no se puede. Tranquila. A ver. ¿Qué pasó? Los obrajes, recuerda, eran talleres textiles donde obligabas a la población indígena a producir telas y fue uno de de las formas de explotación más terribles, incluso más terribles que la mita minera. ¿Ya? Estos obrajes prácticamente llegaron a su fin cuando, por producto de la revolución, perdón, producto de las reformas borbónicas. Recuerda que España había sido derrotada en la Guerra de la Sucesión y le cedió derechos comerciales a Inglaterra. Inglaterra entonces traía prácticamente a través de sus dos barquitos, un navío de permiso y un navío de registro, más de 600 toneladas. Y de lo que traía justamente era la industria textil. Prácticamente las telas inglesas, que eran baratas y eran también de muy buena calidad, prácticamente desplazaron y con el tiempo simplemente desaparecieron los obrajes, en el caso del Perú. Y claro, está, jovencitos, para hacer potencia, Inglaterra tenía que comerciar, jovencitos, sus productos llevándolos por mar. Tenía pues una poderosa flota, una flota comercial y también una poderosa flota militar. ¿Ya? Muy bien. A este capital le vamos a sumar, jovencitos, otra cosa más. ¿Cuál? Los inventos aplicados a la producción. No solamente los inventos aplicados a la producción, sino también la energía que se va a inventar. Recuerda este aparatito importante con el cual despega la revolución industrial. ¿Cómo se llama? Máquina de vapor. La máquina de vapor. Máquina de vapor. ¿De quién? ¿De De quién? James Watt. James Watt. ¿Listo? James. James Watt. Ya. Un ratito, dame un minuto, por favor. Están tocando mi puerta un ratito. Justo cuando tengo mis 3 minutos de descanso se va. Esperar pacientemente. Sí. Ahora sí, seguimos. Muy bien. A ver, tenemos aquí a Thomas Newcomen. ¿Quién es Thomas Newcomen, jovencitos? Es un británico que es considerado el padre de la revolución industrial. De repente te acordarás cuando te di el ejemplo de que este tipo era un herrero y que solucionó, pues, tratando de crear una máquina que aspiraba el agua que inundaba las minas de carbón. Bien, su invento, jovencitos, se llamaba la máquina atmosférica. Bien, entonces ese invento tuvo, digamos, una aceptación, digamos, una eficiencia del 80%. Bien, y el tipo no se quedó solamente con crear una maquinita, construyó como 100 y las vendió. Entonces, él es considerado, pues, el primer empresario, el padre de la revolución industrial. Entonces, un modelo lo van a hacer otras personas.
Ahora, lo que va a inventar Thomas Newcomen, jovencitos, la máquina atmosférica, es uno de los antecedentes de la máquina de vapor, por si acaso. ¿Ya? Creo que ya les dije anteriormente que cuando James Watt crea esta máquina, no lo hace pues de la noche a la mañana, ¿no? De cero. El tipo simplemente mejoró lo que ya había. Y el invento de Thomas Newcomen es uno de ellos. Aparte de Thomas Newcomen, anteriormente, con estos que teníamos, tenemos, por ejemplo, la bomba de fuego de Thomas Savery. Y aparte también tenemos un inventito conocido como la biela, establecido por Denis Papin. Entonces, esos inventos, jovencitos, vinieron justamente a fortalecer y a mejorar esta maquinita de vapor. Otro detalle importante, jovencitos, que se va a generar por la revolución industrial es el maquinismo. ¿A qué le vamos a llamar el maquinismo, jovencitos? Bien, tú como empresario, digamos que tienes, digamos, en tu fábrica 100 operarios, ¿ya? 100 operarios. Y de pronto, qué sé yo, un industrial viene y te dice, ¿sabe qué, señor? Tengo una máquina que hace el trabajo de 50 operarios. ¿Qué haces? Sacas números, dices esta máquina, lo invierto con esto, con tal, con tal, con tal, y sacas la cuenta y muy bien, te la compras. Pero ¿qué tienes que hacer con 50 operarios? Mejor dicho, con 49. Despedirlos. Despedirlos. Correcto. Despedirlos. Primer problema que va a generar, jovencitos, el maquinismo. Ya no son necesarios. Adiós, Claro, bye. despedidos. Y hasta el día de hoy se da eso, jovencitos. Cada vez que avanza la tecnología, y creo que ya les había comentado en la mañana, ¿no? Por ejemplo, los carros Tesla, ya los automóviles Tesla, jovencitos, esos automóviles eléctricos, pero que prácticamente están manejados por una inteligencia artificial, ¿quiénes son los que van a perder el trabajo? Los choferes, los taxistas. Claro, los taxistas, los choferes. Oiga, cuando se hace el celular, por ejemplo, envías pues tus cartitas, ya, bueno, escribes los mensajes a una persona que está fuera del extranjero. Ojo, ¿quiénes perdieron su trabajo? El cartero. Y aparte Cartero. también la empresa de que entrega las cartas. 2468. Claro. Oiga, el día de hoy, jovencitos, cuando se inventaron los drones, y con los drones puedes, ¿no? Explorar el territorio y puedes tomar fotos desde el aire. Oiga, ¿quiénes han perdido su chamba? Los ¿Mm? fotógrafos. Los fotógrafos. Claro, con el celular también. Bien, oiga, los fotógrafos están perdiendo su chamba. Antes te acuerdas de repente cuando ibas a la plaza de armas, ¿no? Cuando era tu cumpleaños, era tu primera comunión, te ibas pues, ¿no? A la plaza de armas a tomarte tu fotito. Oiga, el día de hoy, ¿necesitas al fotógrafo? No, y yo no Ya no, ya iba, no. contrataban al fotógrafo. Bien, listo. Oiga, entonces, con el desarrollo de la tecnología bueno, la aplicación de del maquinismo, ¿qué pasa? Poco a poco la gente va perdiendo su trabajo. Por eso les digo, jovencitos, ya les di el consejo en la mañana. ¿Quieres ser profesional? Un buen profesional, tienes que aprender informática y tecnología con estos relacionados justamente a todas las máquinas. Y tienes que estar en constante aprendizaje, porque si no vas a perder tu chamba. Ya les dije incluso que hay profesionales, más prácticamente muchos profesionales van a perder su trabajo, menos los de filosofía. Los filósofos van a quedarse, dice todavía. Y eso es lo que promueve, o mejor dicho, proyecta Yuval Noah, creo que te mencioné también incluso el libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Muy bien. Otro problema, ya hace un momento les dije, muy bien, se tuvo que despedir a 50, perdón, a 49. Oiga, pero ¿por qué no despediste a 50? Porque ese que se va a quedar, ¿qué va a pasar? Ese tipo tiene que mantener la máquina. Y va a ser la misma acción repetitiva. La misma acción repetitiva durante días, semanas, años. Entonces, no vas a contratar, pues, para mantener a una máquina a 10, 20 trabajadores. No, solamente una persona. ¿Bien? Lo que quieres es ahorrar costos. Entonces, a esa persona le dicen, muy bien, ¿sabes qué? Te voy a contratar por 12 horas. ¿Quieres trabajar? Te voy a contratar por 12 horas. Pero ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, porque vas a hacer lo mismo. O sea, no te vas a esforzar. Vas a dar el mantenimiento a la máquina. ¿Qué está generando, jovencitos? La dependencia del hombre hacia la máquina. Número uno. Número dos, ¿qué otro problema se presenta? Explotación. Lo vas a hacer trabajar durante 12, 14, 16 horas, jovencitos, y le vas a pagar una miseria.
Es a raíz de eso, jovencitos, de esa explotación, en donde se van a generar justamente el despertar de la conciencia de la clase obrera, que a través de las huelgas, la destrucción de las máquinas, el bloqueo, empieza pues a reclamar por sus derechos laborales. Bien, listo. Esto es entonces la presentación de la primera revolución industrial y vámonos ahora a las industrias más importantes de la primera revolución industrial. Recuerda, el despegue de esta revolución industrial fue gracias a la máquina de vapor de James Watt. Pero ya te había mencionado, jovencitos, que antes de la aplicación de la máquina de vapor, jovencitos, ya se estaba desarrollando una industria textil, ¿ya? Donde justamente se estaban inventando maquinitas que mejoraban el trabajo del hilado y el tejido, ¿ya? ¿Cuáles fueron estas maquinitas? Tenemos, por ejemplo, la lancedera volante, la spinning jenny, la waterframe, la spinning mule. Muy bien, repito, todos unidos o todos generalmente movidos por fuerza mecánica. O sea, tenías que mover la manivela, ¿no? Bien, para que funcione, jovencitos, estas maquinitas, ¿ya? Pero ojo, cuando aparece en sí como industria, ya cuando se aplica pues la máquina de vapor. Ahora, el desarrollo de la industria textil, como te dije hace un momento, Inglaterra empezó pues a exportar sus telas que eran baratas y eran de muy buena calidad, las empezó a exportar con estos a diferentes partes del mundo. Va a haber una demanda de estos empresarios jovencitos de querer tener más máquinas y de mejorar esas máquinas, o sea, que produzcan más. Entonces, la demanda de la industria textil va a generar también a su vez con estos la formación de la industria siderúrgica. ¿Cómo nace la industria siderúrgica? Muy bien, para poder fabricar estas maquinitas necesitamos fundir. ¿Qué mineral? Necesitamos fundir hierro. ¿Ya? Hierro. Necesitamos fundir hierro. Listo. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos? Pero el combustible que utilizaban para fundir el hierro, jovencitos, ¿qué fue? Madera. Inicialmente fue madera. Y era tanta la demanda, jovencitos, de fabricar estas maquinitas de la industria textil, ¿ya? Que obviamente la exigencia va prácticamente a desaparecer, dicen los bosques de Inglaterra. Entonces hubo un peligro, jovencitos, en este caso para Inglaterra. Hasta que un maestro herrero, y ahí también voy a recalcarte que es lo que pasó en la primera revolución industrial, los inventos no fueron producto de la investigación, sino de la experiencia. Un maestro herrero, Abraham Darby, dejó de utilizar madera. ¿Y qué utilizó? Hulla. ¿Qué es la hulla? Mineral. Mineral. Chicos, química. ¿Qué es la hulla? Es un tipo de carbón. Es un tipo de Es el carbón. polvito que sobra cuando se quema. El carbón quemado. Sí, eso mismo. El carbón quemado. ¿Por qué el carbón, cuando lo sacan juntos de las minas, lo queman? Ah, porque ese carbón, jovencitos, cuando es quemado, enriquece el carbono. Y al tener mayor carbono, jovencitos, genera mayor temperatura. Entonces, este maestro herrero, Abraham Darby, utiliza la olla ¿para qué? Para fundir hierro. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nace la industria siderúrgica? Cuando vas a utilizar esa máquina de vapor de James Watt y vas a introducir, jovencitos, una corriente de aire en la olla encendida. Es como cuando quieres hacer una parrillada, pues, ¿no? ¿Quieres elevar la temperatura? ¿Qué haces? ¿Prendes tu fosforito? ¿Qué haces? Prender el carbón. Claro, vas a meter una corriente de aire para que el carbón se encienda pues mucho más. Bien, entonces cuando alcance mayor temperatura la hulla, ¿qué va a pasar con la fundición de hierro? Se va a hacer más rápido. Y si se hace más rápido, entonces, jovencitos, ¿qué va a pasar? La fundición de hierro se hace en mayor o en menor tiempo. Mayor tiempo. Menor tiempo. Menor tiempo. En menor tiempo. Y si se hace en menor tiempo, ¿qué pasa con la producción? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. 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 ¿Listo? Entonces, esa es la forma como nace la industria siderúrgica. Y claro está, jovencitos, la industrialización va a requerir, jovencitos, que se manejen metales que puedan resistir el desgaste del trabajo. Por lo tanto, ¿qué profesión
o qué carrera se desarrolla gracias a la industria siderúrgica? Va a haber futuros ingenieros del Perú. Ingenierías... ¿ah? No Metalúrgica. ingeniería pesquera, por si acaso, ¿ah? Dígame. Metalúrgica. Ah, correcto, la ingeniería metalúrgica. Ya, entonces, como la industria siderúrgica, recuerda, está trabajando, sí, por la exigencia de la industria textil, la industria siderúrgica, jovencitos, también empieza pues a tener mayor demanda. ¿Qué quiere? Quiere tener minerales. Sobre todo, ¿qué cosa? ¿Qué minerales quiere tener? ¿Qué minerales quiere tener? Hierro y la Hierro. hulla. ¿Sí? Ujú. ¿Listo? Quiere tener mayor cantidad de materias primas, ¿no? Para poder mantener la demanda de la industria siderúrgica. Pero ¿cuál es el detalle? Transporte. ¿Cómo transportabas toneladas de las minas a las fundiciones? Entonces aquí, jovencitos, la solución, ¿quién la va a dar? La solución, jovencitos, la va a dar un ingeniero, bueno, no es ingeniero, Richard Trevithick, así se llama, Richard Trevithick. ¿Y qué es lo que hizo Richard Trevithick? Simplemente usó lo que ya había en ese momento. ¿Qué es lo que ya había, jovencitos? Listo, habían vagones, ¿sí? Que sacaban el mineral de los socavones hacia afuera. Y estos vagoncitos, pequeños vagoncitos, utilizaban rieles. O sea, ya había eso, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo entonces Richard Trevithick? Armó una máquina de vapor, ¿sí? Para poder arrastrar esos vagones. Nada más, ¿sí? El tipo fue práctico. Ah, ya, muy bien. Sumó tal elemento más este otro elemento, fusionó, listo. La primera locomotora. ¿Cuándo apareció la primera locomotora, jovencitos? En 1825. 1825. Bien, ahora, ¿cómo se llama esta primera locomotora? Le vamos a agregar, jovencitos, el apoyo que hizo George Stephenson. Stephenson, así se llama, ¿no? Stephenson, con PHE, Stephenson. ¿Qué es lo que hizo? Le mejoró, ¿ya?, la potencia a esta máquina de vapor y la convirtió, jovencitos, posteriormente se convirtió este tren minero, o la primera locomotora minera, ¿en qué? En tren de pasajeros. Y alguien sacó provecho. Oiga, vamos a pasear, pues, ¿no? De Berlín a Francia, locomotora. Vamos a pasear por España, locomotora. Prácticamente, jovencitos, la locomotora va a transformar la vida económica de Europa. Va a transformar, jovencitos, la forma de viajar. Antes, pues, no tenías que tomar tu berlinesa, ¿no? Y ser jalado prácticamente por los caballitos. Pero, ojo, ahora ya era un nuevo espectáculo viajar prácticamente por tren. Y recuerda, jovencitos, que en este caso el modelo que va a generar Europa con el uso del tren, jovencitos, va a influir también en otros países. Recuerda, jovencitos, que gracias a un presidente, José Balta, bien se establece pues los proyectos nacionales pues de construir ferrocarriles. ¿Por qué? Porque ya tenían el modelo europeo que había transformado la vida económica, que se quería hacer lo mismo. Lamentablemente pues cometieron muchos errores. Ya está. Ahora, ¿qué va a pasar, jovencitos? Que la producción ¿cómo se llama? O la revolución de los transportes va a generar, jovencitos, ¿qué cosa? Buenos dividendos. ¿Ya? Entonces había que invertir pues más, ¿no? ¿Para qué? Para producir más ferrocarriles. Va a haber una era, pues, ¿no? Donde la gente dice, hay que construir ferrocarriles. Pero ojo, también con la construcción de ferrocarriles hay otra profesión que empieza a desarrollarse. ¿Cuál sería esa profesión? Pescaron. La ingeniería civil. ¿Cómo construyes pues líneas férreas? ¿Mm? Ingeniería civil también empieza pues a desarrollarse. Listo. Entonces, desarrollamos el transporte. ¿Ya? Hay una revolución de los transportes. Porque, repito, se va a crear el tren minero y luego se va a crear el tren de pasajeros. A alguien se le ocurrió simplemente acomodar una máquina de vapor en un barquito, ¿ya? Y esto se le ocurrió, jovencitos, a Robert Fulton. Muy bien.
y aparece pues el famoso paquebote, se le va a llamar así paquebote. ¿A qué se le llama el paquebote? Al barco de vapor. Ahora, ese barquito de vapor, jovencitos, no va a funcionar en mar, va a funcionar en ríos navegables. Profesor, ¿por qué el barco de vapor no va a funcionar en el mar? ¿Ya? ¿Por qué? Esto se va a lograr recién, jovencitos, con la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque en la segunda revolución industrial se inventan las hélices. ¿Ya? Estos primeros barquitos de vapor, recuerda, se utilizaron para los ríos navegables. Muy bien, jovencitos, entonces de esta manera presentamos todas las industrias que van a desarrollar gracias a la máquina de vapor de James Watt. Industria textil, industria siderúrgica, bien, la minería y la revolución de los transportes. Ya está. Vamos ahora a la segunda revolución industrial. Bien, creo que había un mensaje por ahí, estaba sonando hace un momento. A ver, déjame un ratito ver. ¿Todo está bien por acá? ¿Están presentes todos? Ya. No, yo no estoy bien, me acaban de culpar de estresada. ¿De qué? ¿De qué? Estresada. Estresada, pues tómate matecito de manzanillas, deporte. Sal a correr un ratito. No, lo que Quiero pasa es que no matecito. sabía qué micro abrir y casi me equivoco y le respondo a usted. Ay, qué vergüenza. ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Ya, ¿Escucha tranquilízate. eso? Haz tus cosas tranquilas, nada más. Ya, vamos a seguir. Vamos a continuar. Bien, vamos ahora con la segunda revolución industrial. Ya les había presentado, jovencitos, que la segunda revolución industrial se van a dar en varios lugares. Europa, Estados Unidos, Japón. Muy bien, y en esta segunda revolución industrial, jovencitos, era necesario para poder mejorar las industrias, el conocimiento, la ciencia y la educación. Y gracias a esto, jovencitos, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, las nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles fueron las nuevas fuentes de energía, jovencitos, de la segunda revolución industrial? La electricidad y el petróleo. Petróleo y electricidad. Correcto, petróleo y electricidad. En el caso de la electricidad, empezamos por acá, jovencitos. Tenemos, jovencitos, que para poder generar electricidad, usted me imagino que conoce más de esto de física, por ejemplo, ¿qué se tuvo que inventar? ¿Qué inventito? Cable. Chicos, ustedes que conocen más de física, ¿qué inventito tuvo que darse para poder generar electricidad? ¿El foco de Thomas Alva Edison? Ay, Dios mío. Oye, ¿el foco genera electricidad o Estoy consume distraída, estoy en electricidad? pleno examen. Ilústreme nomás, punto. Sí, pues 5 años por las puras, caracho. Bueno, 6, perdón. Ah, no, en realidad sí van 5, profesor. Recién van a cumplir Ya todavía. van 6, oye, di la verdad, di la verdad. Ya. No, Listo, si chicos, contamos oigan. mis años de colegio más, van a ser 10. Uy, Dios mío. Oye, ¿cuántos años tienes, Maciel? 18. No, ya, no mientas, ya, por favor. Yo decía ya Colegio Todavía es preuniversitario legal. Faraday. la fósil de las fósiles. Sí, no. Ya dijeron el nombre. ¿Cómo se llama el aparatito? Se llama dínamo. ¿Qué hace el dínamo? ¿Qué es lo que hace el dínamo, chicos? Transforma la fuerza mecánica en electricidad. Correcto. Transforma. ¿Quién inventó el dínamo? ¿Quién inventó el dínamo? Michel Faraday. Estudios y aplicaciones del físico británico, dice Michel Faraday. ¿Ya? Pero dice juntos, ¿quién lo lleva a la realidad? Jovencitos, fue un francés, Hipólito Pixii. Bien, Hipólito Pixii. Muy bien, entonces, con la electricidad, jovencitos, se van a aplicar en transporte, en comunicaciones, jovencitos, se van a alumbrar las ciudades. Recuerden, jovencitos, que el invento más importante aplicado a la electricidad es justamente el foco. Bien, ahora, en el caso del petróleo,
El petróleo, jovencitos, era... Inicialmente le llamaron, jovencitos, aceite de la India, ¿ya? No tenía mucha importancia, afloraba naturalmente. Bien, ¿y qué tuvo que pasar para que empezaran a usar el petróleo? Ah, inventaron los motores. Bien, y así como se empezaron a desarrollar los motores de combustión interna, entonces, jovencitos, se empezaron a estudiar pues el petróleo y a obtener derivados. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? ¿Cuáles son los derivados del petróleo, chicos? Ustedes que estudian química, que les gusta la química. Gasolina. Asfalto. Plástico. Gasolina, queroseno, el gas, ¿ya? Entonces, se va a desarrollar una nueva industria, ¿sí? Con base en el petróleo, la industria petroquímica. Bien, la industria petroquímica. Creo que ya te había comentado, jovencitos, que la carrera que va a tener desarrollo justamente en este caso es la química, ¿ya? Que va a estudiar pues, los derivados del petróleo. Muy bien, ahora, ¿qué resulta? Que los empresarios, los industriales, quieren invertir en un nuevo metal que no se desgaste pues tan rápido, que se conserve frente a la oxidación del ambiente. Ah, entonces, jovencitos, la búsqueda justamente a través del conocimiento, los laboratorios, los investigadores, las universidades, van a determinar prácticamente que en esta segunda revolución industrial tengamos que usar nuevos metales. Oiga, ¿el acero de dónde se saca? Hierro más carbono. Correcto, hierro más carbono. ¿Cómo se obtiene? Bueno, más adelante te voy a explicar, jovencitos, cómo se obtiene o cómo se obtuvo en aquella ocasión. El níquel, a ese acero le echas níquel, ¿sí? Le sumas níquel, ¿y qué es lo que vas a obtener? Química, química, química. ¿Qué vas a obtener, chicos? ¿Combinación de qué con qué? Aluminio. Cuando, no, oiga, no sé de repente si en tu casita, cuando lavas tu ropita, bien, cuelgas, jovencitos, en un alambre acerado, inoxidable, ¿sí? ¿Lo tienes? Sí, profesor. Acero inoxidable. Acero inoxidable. Cobre, ¿no? O sea, Acero Pero inoxidable. el acero inoxidable no se crea Es de accidentalmente. verdad. Ah, nada, nada, nada. Bueno, está gastado, pues. Muy bien. ¿Y por qué se utiliza esto? Pues no para reemplazar justamente esas máquinas, repito, que trabajaban pues forzadamente y se desgastaban. Oiga, aluminio, el cobre, por ejemplo. Ah, el cobre para electricidad, conductor eléctrico, aluminio, metal liviano que soporta grandes temperaturas. Recuerda, nuevos metales. Ahora, aparecen, como les dije hace un momento, nuevas industrias, ¿ya? Nuevas industrias. ¿Cuáles son las nuevas industrias? Por ejemplo, aparece la industria petroquímica, que ya te comenté hace un momento. Bien, aparecen los enlatados, las conservas. Ah, ¿qué se desarrolla? La industria alimentaria. Hay que producir mayor cantidad de jovencitos de vacunas. Aparece entonces la industria farmacéutica. Oiga, aparecen los automóviles, aparece la industria au- automotriz. Bien. Listo. Ahora, aparecen también, jovencitos, nuevas formas en la organización del trabajo. ¿Y cuáles son esas nuevas formas en la organización del trabajo? Tenemos el Taylorismo y el Fordismo. Taylorismo y Fordismo. Permíteme un ratito, así voy a ir al baño. Un ratito. Chicos, ¿alguien me puede decir cuándo el profesor vuelva? Compañero, ¿puedes repetir la pregunta? No te escuché bien. ¿Alguien me puede decir cuándo el profesor vuelva? Envío un mensaje por el chat del grupo porque ahorita estoy en examen. Ya. Gracias.
Ya, listo, regresé. Ya. Hablamos, jovencitos, de las nuevas formas en la organización del trabajo. Esto ha sido pregunta de examen en enero de este año, de examen ordinario, chicos. Vamos a ver, ¿qué es el taylorismo y el fordismo? Estos, jovencitos, lo han creado ¿quiénes? Los empresarios. ¿Cuál es la intención? Aminorar costos, producir más. Pero para poder aminorar costos y producir más, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que estudiar la disposición de los trabajadores en el proceso productivo. ¿De dónde viene la palabra taylorismo? Viene de su creador, Frederick Taylor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Frederick Taylor? Va a analizar, repito, la organización del trabajo, va a evaluar el tiempo de producción, ¿bien? Y entonces va a utilizar, pues, ¿no? la ciencia para mejorar, reducir tiempos, reducir costos y elevar la producción. A la propuesta de Frederick Taylor también se le llama la administración científica. Recuerda, administración científica. ¿Cuál es su objetivo? Producir más con menor coste. Bien, jovencitos, igual. Cuando ustedes, jovencitos, sean profesionales, les van a decir, ¿sabes qué? Trata de invertir lo menos posible y trata de obtener la mayor ganancia posible. Bien. Ahora, las medidas o el conocimiento que logró adquirir Frederick Taylor, o el taylorismo, las aplica, ¿qué cosa? Henry Ford, uno de los patriarcas de la industria automotriz en Estados Unidos. Dijo, jovencitos, que este tipo fue tan famoso que prácticamente hizo conocida la frase Made in USA, ¿no? Como símbolo de calidad de la industria norteamericana, jovencitos. ¿Ya? Repito, hay un documental de la National Geographic, creo que es National Geographic, jovencitos, de los gigantes de la industria. Véanlo, es hermoso ese documental. Estos tipos, pues, eran unos genios, eran también, pues, ¿no? Personas con capacidad de emprendimiento, pues, interesante, ¿no? Aquella persona que le guste el emprendimiento, la estrategia, el marketing, todo eso, vea ese documental, se los aconsejo. Muy bien, ¿qué hizo Henry Ford? Bien, Henry Ford, jovencitos, entonces aplica las ideas del taylorismo y las mecaniza. Prácticamente la primera fábrica que va a producir en serie es justamente gracias a Henry Ford. Bien, es más, jovencitos, como él logra reducir tiempos, mecaniza la producción, eleva la producción, jovencitos, el tipo no solamente se quedó, jovencitos, con mejorar la producción, sino también quiso darles una mejor calidad de vida a sus trabajadores. Bien, y lo logró. Se convirtió prácticamente en una industria de renombre mundial. Henry Ford. Muy bien, ahora sí. Pregunta del 31 de enero de este año, 2021. Léela y dame la respuesta. La A. ¿Qué dicen, chicos? A ver. Solamente una señorita me responde. ¿Qué dicen los varones? La, profe. Los varones. La, profe. La. La respuesta correcta, respuesta, sí, Bryce, correcto, es la alternativa A. Muy bien, dice, nueva forma de producción durante la segunda revolución industrial identifique la afirmación incorrecta respecto al Fordismo y el Taylorismo. Bien, por ejemplo, vamos con la B, ¿ya? La transformación de las formas de trabajo en las fábricas y la reducción de costos de producción coincide. El Fordismo consiste en hacer un producto en serie. El Taylorismo consiste en dividir la producción. Perfecto. ¿Los trabajos debían ser ejecutados de acuerdo con una secuencia y tiempo preprogramados por el empresario? Sí, cierto. ¿Se aumenta la productividad eliminando los movimientos inútiles de los obreros? Bien. ¿Ya? Entonces, la que no coincide es el trabajador podía decidir cuánto tiempo le dedicaba a producir un producto según su propio criterio de calidad. Ojo, el trabajador no pone la calidad, es el empresario. ¿Por qué? Porque el empresario busca que su producto sea consumido. Oiga, si te venden un producto de mala calidad, ¿qué haces? ¿Vuelves a comprar el mismo? No. No, ya no. ¿No?
Claro que no. Bien, listo. Esto fue entonces pregunta, jovencitos, de examen. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora, jovencitos, ¿qué es lo que va a pasar con esta segunda revolución industrial? Veamos. Muy bien. Una de las energías, jovencitos, que vamos a mencionar, la electricidad, hace un momento, jovencitos, mencionamos, va a provocar, jovencitos, una revolución, un cambio. Porque va a ser utilizado tanto en la comunicación como en el transporte. ¿Bien? ¿Qué se utilizó, jovencitos? Los tranvías. Los tranvías, jovencitos, eran pues trenes eléctricos, ¿no? Aquí en el equipo, jovencitos, había también trenes eléctricos. No sé, de repente, si alguna vez has visto en las calles, por ejemplo, hay algunas calles que todavía conservan, creo que algunos ya las han sacado ya. Habían rieles en las calles. Le llamaban las góndolas aquí en Arequipa. Bueno, eso se mantuvo hasta 1960. Bien, ahora, en el caso de la electricidad, que mejora las comunicaciones, ¿cómo se llama, jovencitos, el aparatito? Dínamo. Teléfono. El teléfono. El teléfono, jovencitos, el teléfono y el telégrafo. Telégrafo. El telégrafo y el teléfono. En el caso del telégrafo, ¿quién lo inventa? Samuel Morse. Samuel Morse. En el caso del teléfono, ¿quién lo inventa? Según se dice, jovencitos, dice pues que hubo un tipo llamado Alexander Graham Bell, aunque dice que el Congreso norteamericano reconoció pues al verdadero inventor del teléfono. Fue un italiano afincado en Estados Unidos, Antonio Meucci, que lo inventa solamente porque su esposa estaba enferma, su esposa no se podía mover y él tenía, creo que, atender una tienda en el primer piso. Entonces se comunicaban, pues, ¿no? Lo inventó entonces para que su esposa y él se pudiesen comunicar en el menor tiempo posible. Pero la patente parece que la agarró Alexander Graham Bell y se hizo, pues, reconocer como el inventor del teléfono. Pero hace un momento también mencioné, jovencitos, que el invento más importante, jovencitos, es ¿cuál, jovencitos? La bombilla eléctrica, inventada ¿por quién? Por Tomás Alva Edison. ¿Sí? Tomás Alva Edison. Entonces, jovencitos, gracias al invento de Tomás Alva Edison, ¿qué va a pasar? Las ciudades empiezan a tener luz de noche. Antes, jovencitos, los faroles tenían, por ejemplo, aceite, ¿no? O gas, por ejemplo. Pero gracias al invento de Tomás Alva Edison, jovencitos, se va a cambiar esto. Ojo, Tomás Alva Edison tenía un ayudante que también es recontra famoso y que también, jovencitos, hizo sus aportes en el caso de la electricidad. Conocidísimo, ¿eh? Es un genio el tipo. Y también está en ese documental Los Gigantes de la Industria. ¿Cómo se llama el tipo? Tesla. Tesla. Muy bien, Tesla. Listo, chicos. Ahora vamos con el caso del petróleo. Bien, ¿qué pasó, jovencitos? Van a utilizar los derivados del petróleo. Bien, ¿con qué, jovencitos? Con los motores de aquella época. Se inventaron los motores de combustión interna. Bien, se inventaron, jovencitos, también el motor diésel. Y recuerda, jovencitos, no sé, de repente cuando vas con tu papá, tienes su carrito, ¿no? Y le echas petróleo, ¿no? No le dices, échame petróleo, le puedes decir, échame diésel. Y ya sabes que es petróleo, pues, motor petrolero, motor diésel. ¿Quiénes son los responsables, jovencitos? Tenemos, por ejemplo, a Nicolás Otto, así se llama, Nicolás Otto, el que inventa el primer motor de combustión interna. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a un alemán, Maybach, o Maybach, así se llama, que va a cambiar, jovencitos, la gasolina en vez de gas. Y tenemos de repente los más famosos, que son Carl Benz, jovencitos, que va a inventar, pues, uno de los primeros automóviles. Le va a agregar juntos una chispa eléctrica. De repente antes te dabas cuenta, de repente, en esas películas antiguas, ¿no? Donde los carritos, pues, tenían que ser encendidos con una manivela, ¿no? Entonces, este tipo, Carl Benz, ¿qué es lo que hace? Le aplica, pues, una llavecita y con eso prácticamente genera una chispa y se inicia la combustión. Los derivados del petróleo y los motores también van a servir ¿para qué? Para poder cambiar otra forma de transporte el día de hoy. ¿Cuál? Aparecen, recuerda, los primeros avioncitos. Aparecen los primeros avioncitos. Bien. ¿Quiénes son los primeros que van a intentar volar? Está, por ejemplo, Otto Lilienthal y Samuel Langley. Otto Lilienthal y Samuel Langley. Tenemos, jovencitos, que poco a poco, gracias a al invento, pues, de los avioncitos,
Poco a poco se van a generar rutas, ¿ya? Y tenemos a un americano, a un sudamericano que va a destacar en la construcción de aviones, que se llama Alberto Santos Dumont. Recuerda, Alberto Santos Dumont, considerado, por ejemplo, un pionero de la aviación con nosotros a nivel mundial. Ya está. Luego, el acero. Aquí está, con esto lo que te quería contar hace un momento. Bien, para esta segunda revolución industrial, ¿qué es lo que va a pasar? Van a exigir, pues, ¿no?, la presencia de un metal que supere, pues, las horas de trabajo y que no se desgaste, pues, tan fácilmente. Pero era, para producir acero, el acero, jovencitos, se inventa en Japón. ¿Ya? El acero se inventa en Japón y resulta, jovencitos, que esto ocurrió más o menos entre el siglo X y XI. Pero ¿cuál es el problema, por eso? Que para poder producir acero era muy caro, demasiado caro. Entonces, gracias a quien, jovencitos, se logró producir acero barato, gracias a Henry Bessemer. ¿Bien? Henry Bessemer, aquí está, jovencitos, si lo lees, Henry Bessemer, con doble S. ¿Qué es lo que hizo, jovencitos? Bien, en la fundición de hierro, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Le va a conectar una manguera, ¿ya? Donde por esa manguera, jovencitos, va a entrar aire, ¿ya? Entonces, ese aire, jovencitos, va a enriquecer el hierro, ¿con qué? Con carbono. Bien, entonces, prácticamente, jovencitos, cuando el hierro se enriquece con carbono, fácil, produce acero. Bien, produce acero. Listo, ¿qué otra cosa más, jovencitos? Hablamos de la producción en serie. Hace un momento ya te di incluso el nombre. ¿Quién produjo en serie por primera vez? Chicos, ¿quién produjo en serie por primera vez? Fordismo. Henry Henry Henry. Ford. Henry Ford. ¿Ya? Henry Ford. Muy bien, la otra, la ciencia al servicio de la industria. ¿Qué pasó, jovencitos? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de la química, que va a ayudar, jovencitos, al tema, pues, de la segunda revolución industrial. La química va a ser muy importante. ¿Qué avances tenemos? Por ejemplo, a William Henry Perkins. ¿Qué hizo Perkins? La primera anilina. Y con él prácticamente se inicia la química sintética. Muy bien, empezaron a obtener, por ejemplo, madera. ¿De qué? De la pulpa, de la madera. Empezaron a producir, por ejemplo, seda artificial. Empezaron a producir, por ejemplo, diferentes productos obtenidos, por ejemplo, del salitre. Ojo, el salitre, como esto recuerda, no solamente fue utilizado para la guerra como ingrediente de la pólvora, no solamente se utilizó como fertilizante, producía mucho más que utilizar el guano, sino también, jovencitos, servía para producir ácidos que se utilizaron en la segunda revolución industrial. Bien, jovencitos, listo. Esos son prácticamente, jovencitos, los elementos más importantes de la segunda revolución industrial. Vamos a hablar, jovencitos, ahora de qué, del movimiento Edo. Ya está. A ver, ¿qué pasó, jovencitos? La explotación, como ya les dije hace un momento, se va a dar, ¿bien? Y estas personas, pues, van a empezar a defender sus intereses. ¿Formando qué? Formando sindicatos. ¿Cómo va a ser más o menos el proceso esto de las manifestaciones del grupo obrero? Muy bien, cuando empezaron a despedir gente, se va a generar, jovencitos, una tendencia conocida como el ludismo. El ludismo, jovencitos, viene de una persona que se llamaba Ned Ludd. N-E-D, Ned Ludd, L-U-D-D. ¿Ya? Ned Ludd. ¿Qué pasó, jovencitos, con Ned Ludd? Y con él se inicia el ludismo. Fue la tendencia de destruir las máquinas. O sea, atacabas una fábrica y ¿cuál es tu intención? Destruir la máquina. ¿Con qué intención, jovencitos? Recuperar su trabajo porque habían sido despedidos. Bien. Con el tiempo también, jovencitos, estos obreros van a crear, ¿no?, sindicatos que defiendan, pues, sus intereses. El primer sindicato en el mundo se llamó Great Trade Union. Great Trade Union. Apareció, por ejemplo, el socialismo utópico, que ya les había comentado, jovencitos, algunos grupos en la mañana. ¿Por qué le llaman socialismo utópico? ¿Quién le llamó socialismo utópico? Se lo van a llamar así, ¿quiénes, jovencitos?
Lo van a llamar Federico Engel y Carlos Marx. ¿Por qué le llamaron utópico? Porque pensaron que era irrealizable. ¿Qué propuestas decían, por ejemplo, el socialismo utópico? Que había que mejorar las condiciones sociales y económicas de esos trabajadores. Y cuando digo condiciones sociales, jovencitos, es que había que darle pues una vida digna, ¿ya? Condiciones económicas, había que mejorar su pago, había que reducir las horas de trabajo, mujeres embarazadas no trabajaban, niños no trabajaban, tenían que prácticamente ir al colegio. Y hubieron experimentos, en el caso de Robert Owen, tenía sus fábricas nosotros en New Alanar y New Harmony, donde aplicó justamente estas ideas y obtuvo buenos resultados, lo cual demostraba que el socialismo utópico sí tenía razón. Otra de las formas también, ¿por qué le llaman socialismo utópico? Era pues que era muy idealista, ¿no? Cuando decía pues, los empresarios van a compartir sus ganancias con los obreros. Y uno dice, pues no, ya va a ser un poquito difícil pues que el empresario quiera donar sus ganancias, ¿no? Para los obreros. Oiga, y eso el día de hoy se hace, ¿no? No sé, de repente, cuando en las empresas, de repente si alguno de sus papás trabajan, oiga, en el mes de marzo, aquí en el Perú se reparten ganancias en las empresas particulares, ¿ya? No le vas a decir a tu papá que yo te dije. Va a ser que así caiga. Bien, chicos, ojo, esto se aplica el día de hoy. Profesor, ¿me permite una pregunta? Dímelo. No era acá. Uy. Duerme, no, Kitty, estás mal, ya. Vamos, otro, el conde de Saint-Simon. Bien. ¿Qué es lo que dice, jovencitos? El Estado tiene que controlar las clases productivas. Bien. Y tiene que haber una revolución desde arriba. Charles Fourier creó los falansterios, jovencitos, donde dijo, muy bien, vamos a establecer pues comunidades de 600 hombres, de 600 mujeres, ¿no? Porque la asociación va a mejorar, jovencitos, la producción. Bueno, resulta que no le falló más bien en este caso. James Proudhon, ¿ya? James Proudhon, jovencitos, es prácticamente uno de los que va a iniciar el anarquismo. ¿A qué se refiere con anarquismo? A ver, por acá está el anarquismo, creo. Ya, sí, acá está el anarquismo. A ver, jovencitos, el anarquismo fue una propuesta en donde decía pues que debería desaparecer el Estado. ¿Por qué debería desaparecer el Estado? Porque en ese tiempo pues el Estado defendía ¿a quién? ¿Al trabajador o al empresario? ¿A quién? El empresario. Al empresario. Entonces, no debería haber Estado. Por eso se llama anarquismo. Eliminar, ¿qué cosa? A la autoridad. Bien, y acá recuerdo con estos que en el Perú también hubo anarquismo, hubo una tendencia política, el anarquismo. ¿Quién fue su representante? Conocidísimo, porque también está en tu temario de literatura. ¿Cómo se llamó? Recuerde, escribió Páginas Libres, por si acaso. Prada. Correcto. Manuel González Prada. Bien, Prada era pues anarquista. Muy bien, del socialismo utópico nos pasamos al socialismo científico. Bien, y creo que también ya les he mencionado que los creadores del socialismo científico simplemente son Carlos Marx y Federico Engel. Tienen dos obritas. Una obra que han escrito juntos, que se llama El Manifiesto Comunista, que es considerada la base del socialismo científico, y aparte Carlos Marx tiene una obrita llamada El Capital. Recuerda que en El Capital es una obra muy pesada, la lectura es muy pesada, chicos. Bien, resulta, jovencitos, que aquí va a criticar pues todo lo malo que tenía el capitalismo. Y recuerda, juntos, de la crítica que le hace el capitalismo, se genera pues esta tendencia política conocida como el marxismo, y que el día de hoy lo conoces como comunismo. Bien, ahora, ¿en qué se basan los autores, jovencitos? Bien, Carlos Marx y Federico Engel, en el materialismo histórico, o sea, en el desarrollo material, no de las ideas, no de la religión. Recuerda que el socialismo científico está en contra de la iglesia. Bien, ¿qué proponen todos con estos Carlos Marx y Federico Engel? Propone una lucha de clases, o sea,
prácticamente el obrero, para poder solucionar sus problemas, ¿no? De falta de trabajo, de que le pagan muy poco, de que lo explotan demasiado. ¿Qué tiene que hacer entonces el obrero? Tiene que luchar y apoderarse de los medios de producción. ¿Ya? Tiene que apoderarse. Ahora, en ciertos lugares, en ciertos países que triunfó el comunismo, ¿qué es lo que han hecho? Prácticamente nacionalizaron sus medios de producción. ¿Ya? Pero ojo, la teoría te decía pues que el obrero tenía que ser dueño de los medios de producción, pero en la práctica eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que han hecho jovencitos, por ejemplo, en Rusia? ¿Qué es lo que habían hecho en China? Ah, pues no había propiedad privada. ¿Y todo pasaba a poder de quién? A poder del Estado. Se le dio mucho poder al Estado. ¿Bien, jovencitos? Listo. Pues tenemos la presencia de la doctrina social de la Iglesia, o también llamada la DSI, Doctrina Social de la Iglesia. ¿A raíz de qué aparece la doctrina social de la Iglesia? En otras palabras, jovencitos, la Iglesia va a salir a opinar, bien, justamente por estos procesos de explotación de la clase obrera. ¿Y por qué sale? ¿Por qué propone la Iglesia? Porque está en contra del socialismo científico. ¿Bien? ¿Y por qué está en contra del socialismo científico? Porque recuerda que el socialismo científico que propone una lucha de clases. La Iglesia está en contra de la lucha de clases. Y además recuerda con estos que el marxismo está pues en contra de la Iglesia. Según se dice con estos, bueno, según la propuesta del marxismo, la Iglesia no debería existir. Entonces, ¿qué propone, jovencitos, la Iglesia? Lo va a hacer a través del Papa. Y el Papa va a escribir una carta. Esa carta se llama encíclica. En latín, ¿ya? En latín, jovencitos, esta es la palabra en latín que significa carta circular. Carta circular. ¿Y cuál es la intención de esta carta circular? Que circule por todo el mundo, en donde los papas van a escribir sus principales ideas de los graves problemas que estaba pasando el mundo en aquel momento. Ojo, esto de las cartas circulares, jovencitos, bueno, ahorita no, como que no es muy famosa ya. Lo hace el papa cada año se escribe una encíclica, jovencitos, y es para de repente tener una opinión o una posición frente a un problema mundial. Oiga, digamos, qué sé yo, este año, digamos, murieron 200.000 mujeres, por ejemplo, por el aborto. Ah, ya, entonces el Papa va a escribir una carta circular justamente manteniendo su posición frente al aborto. Esa es la situación de las cartas circulares, de las encíclicas. ¿Cuáles fueron los papas más importantes, más considerados, jovencitos, en la observación pues, de los problemas de la clase obrera? Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a mencionar por acá, la Rerum Novarum del Papa León XIII, escrita en 1891. ¿Ya? Escrita en 1891. Bien, ¿qué significa la Rerum Novarum? De las cosas nuevas. De las cosas nuevas. León XIII, entonces, jovencitos, fue un papa que va a tener una posición social de defensa de los derechos de los trabajadores. Muy bien. Después del Papa León XIII, tenemos, jovencitos, al Papa Pío XI, jovencitos, bien, que va a conmemorar los 40 años de la Rerum Novarum. Y como son los 40 años, entonces en latín esto se lee quadragésimo anno. Quadragésimo anno. ¿Qué significa? A los 40 años. ¿A los 40 años de qué? De la Rerum Novarum. ¿Sí? 1891, mira, 1931. ¿Ya? Ahora, aparte del Papa Pío XI, onceavo, tenemos, por ejemplo, al Papa Juan XXIII. Juan XXIII escribe una encíclica que se llama Mater et Magistra. Mater et Magistra, que significa madre y maestra. Madre y maestra. Muy bien, tenemos también, jovencitos, del Papa Pablo VI. Pablo VI, jovencitos, que va a escribir Populorum Progressio, 1967.
populorum progressio. ¿Qué significa? El progreso de los pueblos. El problema o el progreso de los pueblos. Pero de repente, jovencitos, debemos recordar del Papa Juan Pablo II, muy mencionadito, jovencitos, él también fue un defensor social. Bien, en 1991, o antes, mejor dicho, 1987, va a escribir la encíclica Solicitudo Rei Sociales. Bien, Solicitudo Rei Sociales. Pero probablemente, jovencitos, aquí tenemos que mencionar, bien, la de 1991. Centésimos Annus, ¿ya? A los 100 años. ¿A los 100 años de qué? Mira, 1991, 1891. ¿Qué estaba conmemorando esta encíclica? Estaba conmemorando los 100 años de la Rerum Novarum. Bien, ojo, entonces en este caso te estás dando cuenta que varios papas están celebrando esta encíclica del Papa León XIII. Por lo tanto, podemos decir, jovencitos, que la Rerum Novarum, jovencitos, es una de las primeras encíclicas, bien, de defensa de los derechos de los trabajadores. Bien, jovencitos. Vamos a continuar. Ahora sí. La tercera revolución industrial. Tercera revolución industrial, jovencitos. Creo que ya te había comentado en la mañana a los chicos que estuvimos haciendo con el G1, con el G3. Bien, y también, bueno, con el G4, con el G6. ¿Cuáles eran las bases de esta tercera revolución industrial? La utilización de la energía atómica y también el desarrollo de las ciencias informáticas. Gracias, jovencitos, al desarrollo de las ciencias informáticas, por ejemplo, se van a desarrollar las telecomunicaciones. Bien, también se van a desarrollar, jovencitos, ¿qué cosa? Los viajes espaciales. Bien, a propósito, jovencitos, ¿a quién se le considera como el padre de la astronáutica? ¿Sabías que es un arequipeño? No. ¿Sabes cómo se llama ese arequipeño? Es más, inventó prácticamente predijo en la teoría el combustible que deberían utilizar estas naves espaciales. Pedro Paulet. Así es, Pedro Paulet, vivía en Tiabaya, hacía sus experimentos en Tiabaya. Él, jovencitos, promovió los viajes espaciales. Sí, Pedro Paulet fue diplomático en Argentina, ¿bien? Murió, y lo que él inventó lo van a tomar los alemanes. Y los alemanes, ¿qué van a hacer, jovencitos? Bien, vamos a mencionar a un ingeniero alemán de la Segunda Guerra Mundial que va a crear las bombas volantes, la B1 y la B2, aquellas bombas, jovencitos, que estaban prácticamente dirigidas hacia Inglaterra, ¿ya? Otto von Braun, cuando Alemania fue derrotado, fue capturado por los norteamericanos, y justamente von Braun le perdonaron la vida y prácticamente desarrolló la carrera espacial de Estados Unidos. Bien, creo que también te había comentado, jovencitos, que en la tercera revolución industrial, jovencitos, prácticamente el desarrollo del comercio y la industria que necesitaba justamente establecer mercados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a establecer ¿qué cosa? Bien, globalización. La globalización, jovencitos, recuerda, va a ser una forma que se va a aplicar en el caso de América, un poquito tarde, a partir de la década de los 90, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. La cuarta revolución industrial, jovencitos. Listo, a ver, vamos a ver un ratito por acá. Primero esto. Bien, acá simplemente recordamos lo de las 4 revoluciones industriales. La primera que va a utilizar, jovencitos, el vapor. La segunda que va a utilizar el petróleo y la electricidad. La tercera que va a utilizar la energía atómica y la computación. Y la cuarta, las energías limpias. Y recuerda, jovencitos, las tecnologías que van a desarrollar. ¿Cuáles son, jovencitos? Recuerda, la IA, la inteligencia artificial. El día de hoy, jovencitos, la cuarta revolución industrial, ¿cómo la vives el día de hoy? ¿A través de qué? A través de los celulares, se ha mejorado la comunicación, se ha mejorado el transporte. Recuerda, jovencitos, el día de hoy, por ejemplo, lo que quiere hacer Elon Musk. ¿Qué quiere hacer Elon Musk? O Elon Musk, como lo llaman. ¿A dónde? ¿A dónde quiere llegar el tipo?
A Marte. El Amarte. tipo quiere llegar a Marte, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ha inventado? ¿Qué es lo que ha inventado con esto del tipo? Vehículos espaciales reutilizables. ¿Qué pasaba? La carrera espacial que tuvo, por ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos en la famosa Guerra Fría, jovencitos, recuerda que empezaron pues a utilizar estas naves, estos transbordadores, pero eran de muy poco uso y eran demasiado caros. Entonces lo que ha hecho Elon Musk, jovencitos, es gracias a la tecnología mejorar, ¿no? estos vehículos espaciales y que sean reutilizables. Y lo ha logrado. Ya, el tipo ya está preparando, jovencitos, ya. Incluso había una selección, ¿no? Las personas que querían irse de viaje, pues, ¿no? Hasta Marte, para establecer una colonia. Muy bien. Recuerda, jovencitos, que prácticamente esta cuarta revolución industrial tiene que ver con qué? Tiene que ver con la inteligencia artificial. Y claro, la tecnología generada, pues, en estos sistemas de computación, ¿no? Big Data, por ejemplo, bien, blockchain, etcétera, etcétera, es tremenda. Pues es un campo enorme, ¿no? Y uno pues va a encontrar maravillas en todo lo que vemos. Bien, chicos, eso es toda la revolución industrial. Bien, jovencitos, terminamos con la revolución industrial.